Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Bien, nos quedamos en el capítulo 18 de Lucas y vamos a continuar con el versículo 15. Habíamos estado viendo en la parte anterior del capítulo 18 algunas enseñanzas de Jesús, como por ejemplo la necesidad de persistir en la oración, que lo enseñó por medio de la parábola del juez injusto, cómo la viuda insistió hasta que se le hizo justicia, y así debemos ser en la oración, insistir. Y también enseñó sobre no confiar en la justicia propia, sino ser humildes y buscar a Dios y ver que toda gracia y todo favor vienen de Dios, ¿verdad? Él es el que nos justifica y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Esas son las enseñanzas que dio en este capítulo 18. Ahora vamos a seguir con el versículo 15. Nosotros vemos aquí cómo en este viajar de Jesús para llegar a Jerusalén, sucede que algunas familias desean que Jesús esté con sus hijos, los bendiga, ore por ellos, los toque, ¿verdad? Para que de su gracia pase a ellos. Pero ¿qué pasa? Dice que los discípulos, viendo esto, reprendieron a las personas que traían a los niños. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué? Pues porque lo que pasa siempre con las personas que están alrededor de alguien importante, ahora con los políticos, pues son los guardaespaldas, ¿verdad? Que no dejan que la gente se acerque. Así los discípulos trataban de que nadie que no fuera una persona que necesitara importunar a Jesús, que no lo molestaran, y también quizá veían, ¿para qué molestar al maestro con los niños? Los niños no entienden, los niños no pueden captar la enseñanza del maestro. La enseñanza del maestro es para los grandes, los que entienden, los que pueden comprender. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús ante esta manera de actuar de los discípulos? Jesús, llamándolos, o sea, los discípulos, les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí nosotros podemos ver algo. Jesús estaba diciendo: los niños tienen tanto derecho de acercarse a mí como toda la demás gente. Así que déjenlos, también ellos tienen derecho. Que ustedes piensan que no entienden o que no van a sacar provecho de lo que yo haga o les diga, están equivocados. Y entonces Él les dio acceso a los niños. Y miren, de alguna manera que hay una enseñanza muy importante, porque nosotros a veces pensamos, como estoy hablando como pueblo cristiano, que los niños no tienen acceso a Jesús, no les damos acceso a la iglesia, y a veces actuamos como actúa la Iglesia Católica: si no hay bautizo, no hay salvación. La Iglesia Católica bautiza y ya están salvos las gentes bautizadas, por eso los bautizan. Y hasta hay una expresión muy popular por ahí: ya llevaron al niño que le corten la cola. Como diciendo, era del diablo, tenía cola, pero ahora ya lo bautizaron y ya es del Señor, ¿verdad? Como que ya está salvo porque ya está bautizado. Pero esto, claro que es un error, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante, y es ese derecho a los niños de venir a Jesús, ese derecho que tienen.
y que los bendiga y que ore por ellos y que los unja con su gracia, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús está dándoles una enseñanza muy importante a los discípulos. Ustedes piensan que porque ellos no son como ustedes, no pueden venir a mí. Pues yo les voy a decir que si ustedes no son como ellos, no van a entrar al reino. O sea, Jesús les voltea su punto de vista. Ustedes esperan que los niños lleguen a ser como ustedes para que se acerquen a mí. No tienen derecho, tienen que ser adultos para que vengan a mí. No tienen derecho los niños. Pero yo les digo que ustedes, si no son como ellos, no entran al reino. ¿Qué les está diciendo Jesús? Está atacando el orgullo de los adultos. El adulto, porque soy adulto, tengo todos los derechos, razono, tengo voluntad, puedo hacer lo que yo quiera y decidir. El niño no, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo, estás confiando en ti mismo, estás usando tu adultez como un medio de venir a mí, pero estás mal, porque si tú no tienes la humildad que tienen estos niños que vienen, no entras al reino. Si no, tú no tienes la confianza que tienen estos niños, no entras al reino. Entonces, ¿cómo pone en claro el error que ellos estaban cometiendo? Queriendo que los niños lleguen adultos para venir a Jesús, y Jesús dice al contrario, ustedes tienen que ser como ellos para entrar, para que realmente vengan a mí, confiar en mí como confían los niños. Y aquí tenemos esta cuestión, ¿verdad?, de que tanto derecho tienen los niños de ser del pueblo de Dios como tienen los adultos. Por eso en la Iglesia Metodista tenemos el bautismo de los niños, no como lo consideran muchos, una prueba de fe que saben y que han reconocido que necesitan de la salvación. No, es como una manera de que ellos entren a la familia de Dios, sean familia de Dios, como el judío circuncidaba para que entraran en la familia. ¿Entendían los niños lo que era la circuncisión? Para nada, no entendían, estaban muy chiquitos, pero ya eran de la familia de Dios, ya habían entrado en la familia. Y eso es lo que hace el acercar los niños a Jesús, que entren a la familia de Dios. Ya posteriormente, cuando tengan uso completo de su razón, a partir de los 12 años, ya podrán decidir ellos y confirmar su fe en el Señor. Nosotros tenemos una ceremonia especial para eso que se llama profesión de fe, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su significado, su porqué, pero no tenemos por qué evitarles a los niños venir con Cristo. Pero los niños sí pueden ser bautizados antes de los 12 años. Claro, si es su deseo. Entran, el niño no puede decidir, hermana. Porque yo tengo a mi sobrino y él me ha comentado que él quiere bautizarse, tiene 8 cuando años. Ya tienen edad para decidir, sí, pero cuando están, por ejemplo, un niño de 2, 3 años recién nacido, no puede decidir eso, ¿verdad? Pero tampoco puede decidir ser pecador. Esa es la ventaja de los niños, que no pueden decidir ser pecadores. Ellos no están en ese plan, como no pueden decidir pertenecer a la fe de Jesucristo. Pero tienen el derecho de ser incluidos en la familia de Dios. Eso es lo importante, que ya sean parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y es lo que debemos procurar, que ya sean parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces es la enseñanza que tenemos aquí, ¿verdad? Y dice, de los tales es el reino de los cielos, los que son como niños, esos
no como ellos, no dice como ellos, sino como los tales, dice, ¿verdad? O sea, los que se parecen a ellos, ¿verdad? De ellos es el reino de los cielos. Muy bien, seguimos adelante con la lectura. El versículo 18, por favor. Dice que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno. Y aquí lo primero que vemos es que cuando dice un hombre principal está hablando de una familia noble, de un príncipe, un rico, ¿verdad? Que se acerca a Jesús. Y esto es muy notorio porque recordemos que los importantes no se acercaban a Jesús, se sentían dentro de la élite de los que estaban bien con Dios, bendecidos con Dios, por Dios, hasta se tenía el concepto que Jesús lo aclaró en su momento, de que el que es muy rico es que está muy bendecido de Dios, ¿verdad? Que era una de las pruebas de la bendición de Dios. Pues este hombre, a pesar de su condición, a pesar de ser príncipe, a pesar de ser rico, busca a Jesús. Y pensemos, su clase a la que pertenece no buscaba a Jesús. Entonces esta persona es alguien diferente, que conoció de Jesús y busca a Jesús porque sabe que en Él puede encontrar lo que Él está buscando. Y le llama Maestro bueno. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. O sea, lo está reconociendo como alguien con capacidad para resolver lo que él necesita. ¿Cómo heredaré la vida eterna? A pesar de que en su clase se consideraban justificados por cumplir con la ley, él, sin embargo, siente que algo le falta. Algo le falta. Y ese algo que le falta, él siente que lo puede encontrar en Jesús. Por eso busca a Jesús. Y otra cosa importante que vamos a notar aquí, ¿qué dijimos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué propósito tenía Jesús? Habíamos dicho que venía de viaje desde Galilea. Ahora me traje el mapa de los niños, porque el mapa de los niños es muy gráfico. No sé si todos lo alcanzan a ver, pero Jesús viene desde el norte, y habíamos dicho que venía desde acá, desde Galilea, había venido caminando, había pasado por Samaria y ahí no lo recibieron, siguió adelante, y luego ahorita está llegando ya muy cerca, viene por este lado. Ahorita en el mismo capítulo de 18 vamos a encontrar que se acerca y que pasa por Jericó. Entonces ya viene por aquí, ya caminó mucho tramo. Entonces Jesús está en el camino, en la vía pública. Esa vía está muy concurrida porque está cerca la Pascua. Entonces hay mucha gente. Y fíjense, este hombre rico se arriesga a que todo el mundo lo vea con Jesús, a que todo el mundo vea que viene a pedirle algo a Jesús. Entonces, eso también nos habla de su carácter, ¿eh? No se avergüenza de buscar en público a Jesús. Nicodemo era importante, ¿se acuerdan? Que era del Sanedrín, era de los que gobernaban Israel. ¿Y qué hace Nicodemo? Busca a Jesús de noche, para que no lo vean, porque ¿qué van a decir de mí? Que soy de los importantes, de los seguros con Dios, y buscando a Jesús. Pero este hombre, este joven, no le da vergüenza. Entonces viene, busca a Jesús, reconoce que puede encontrar a Jesús, y en la vía pública, donde hay mucha gente que lo ve, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Ahora, cuando le dice Maestro bueno,
Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Aquí no es que Jesús quiera decir que, como dice él, no hay nadie bueno más que Dios. ¿Por qué lo dice? Porque el joven está buscando a Jesús como maestro, pero lo está buscando quizá como un maestro de los que él conoce. Y Jesús no es un maestro como los que él conoce. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Y si el joven reconoce a Jesús como bueno, entonces lo tiene que reconocer como Dios. Ahí está el por qué me llamas bueno. Bueno solo Dios. Entonces, si me llamas bueno, estás reconociéndome como Dios, como el Hijo de Dios. Y si me reconoces como el Hijo de Dios, tienes que hacer lo que yo te diga o seguir lo que yo te enseñe, aceptar mis enseñanzas, seguirme, ¿verdad? Porque tengo autoridad, puesto que soy hijo de Dios. Todo eso va envuelto en lo que él le llama bueno. Y Jesús le está haciendo ver el alcance de la palabra bueno, ¿verdad? Solo Dios, bueno solo Dios. Y luego le sigue comentando, bueno, ¿quieres saber? Los mandamientos sabes, porque es un principal y es alguien preparado. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Nomás falta el 10º, en la segunda parte. Da por seguro la primera parte que se refiere a Dios, amarás a Dios, respetarás el domingo, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera, ¿verdad? Pero del 4 en adelante se los menciona. A propósito hace Jesús esto. ¿Por qué? Porque en estos versículos es donde se expresa realmente el amor a Dios que habla en los primeros versículos, ¿verdad? Pero si haces todo esto, quiere decir que amas a Dios verdaderamente, porque si los cumples, amas a tu prójimo, ¿verdad? Por eso nada más menciona estos versículos, ¿verdad? ¿Y qué dice el joven? Vamos a seguir con la lectura, versículo 21. Cuando Jesús le expone los mandamientos que se refieren al prójimo, el joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que estaba atento a cumplir la ley, pero lo que no le cabe en la cabeza es lo difícil que es cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el corazón de los humanos no es propenso a buscar todas las cosas buenas. Siempre tenemos algún detallito en el que no tenemos tan limpio el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Entonces, aunque él decía que había guardado todo desde su juventud, Jesús lo cuestiona acerca de precisamente lo que estos mandamientos comprenden, el amor al prójimo. ¿Qué tanto amas a tu prójimo? Para cumplir la ley tienes que amar plenamente a tu prójimo como lo ama Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. Por eso es la ineficacia de la ley, que nadie puede cumplir la ley totalmente. Y recordemos, si un punto faltas de la ley, eres culpable de toda la ley. Entonces, este chico estaba justificándose con la ley. Yo lo he cumplido todo desde mi juventud. Entonces Jesús lo pone a prueba y le dice,
aún te falta una cosa, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. O sea, si tienes tanto amor al prójimo, no tienes apego a las riquezas. Si amas tanto a Dios, amas más a Dios que a las riquezas, ¿verdad? Entonces, no tienes dificultad para repartir tu riqueza entre la gente que no tiene. Te desprenderás fácilmente, ¿verdad? Además, si sientes tanto el amor a Dios y hay una prueba, puesto que vienes a buscarme, sígueme. Ven conmigo y sígueme, ¿verdad? Entonces tendrás, ¿por qué? Porque para poder tener la vida eterna, ¿qué necesitamos? A Cristo. Entonces, para que tengas la vida eterna, ven conmigo, sé de los míos y tendrás la vida eterna. Por eso ven y sígueme, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto que Jesús le dice? Dice, oyendo esto se puso muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. O sea, tenía tanto que se tenía que desprender de mucho. Entonces se puso muy triste. Y nosotros podemos entender esta tristeza porque realmente a él le interesaba. A él le interesaba ese asunto de la vida eterna. Él quería tener esa seguridad y sentía y sabía que en Jesús lo encontraba. Pero aquella prueba era muy pesada, era muy dura, porque tenía apego, estaba acostumbrado, dependía de sus riquezas. Y para realmente ser de Dios hay que saber depender de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, sí, entonces tenemos una segunda autoridad, un segundo soporte. Entonces el joven estaba dependiendo no solo de Dios, sino de sus riquezas. Y vivir sin sus riquezas sentía que no le era posible. Por eso se puso muy triste, porque realmente le interesaba a aquel joven tener la vida eterna. Era un joven sensible a las cosas de Dios. Y se puso muy triste y se va, ¿verdad? Porque no pudo. Ese paso, como le dijo, nomás eso te falta, le dice Jesús. Tienes todo, nomás eso. Pero no pasó la prueba, ¿verdad? No pasó la prueba. Dependía demasiado de su riqueza. Entonces yo me imagino que Jesús también se quedó triste, porque aquel joven le agradó a Jesús. ¿Cómo sabemos que le agradó? Porque lo invitó a seguirlo. Ven conmigo, tú eres de los míos, tú eres de los que sienten la necesidad de Dios realmente. Y yo me imagino que Jesús también se quedó triste. Y cuando el joven se va y Jesús comenta, ¿verdad? Qué difícil es. Dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no es que las riquezas sean malas, no en sí. Lo malo es que nosotros dependamos de las riquezas, ¿verdad? Yo les comentaba en clases pasadas cómo en la crisis del 29, en ese derrumbamiento de la bolsa de valores y que todos los capitales se hicieron humo, que mucha gente que tenía toda su riqueza depositada en la bolsa se sintió morir y no lo soportaron, y muchos ricos se suicidaron porque no podían soportar ser pobres. ¿Cómo voy a ser pobre? ¿Verdad? Entonces, eso indica lo apegados que estamos a las cosas materiales. Y la riqueza es una de las cosas que más nos posesiona. Ya no manejamos nosotros a la riqueza, sino la riqueza nos maneja a nosotros. Esto yo se los digo para que aprendamos a desprendernos, a no depender de las cosas materiales. Pero en forma muy especial quiero referirme a las mujeres,
porque las mujeres somos muy dadas a atarnos a la casa, a los hijos, a la familia, que le llegamos a anteponerlos a Dios. ¿Y por qué digo a la casa? Porque si tengo un pendiente de la casa que no acabé, que no limpié, que no dejé todo arreglado, no voy al culto. Cuando más importante es venir a estar en la presencia de Dios, que el trabajo de la casa esté terminado, ¿verdad? O que hay alguna cosa de apuro, que los niños, que mañana, que la escuela, y nos dedicamos a eso en lugar de buscar a Dios primero. Entonces somos muy dadas las mujeres a eso. Los señores al poner el trabajo antes que el Señor, ¿verdad? Y claro, los tiempos modernos a veces no nos dejan porque hay trabajos en que tienes que trabajar en domingo o te quitan el trabajo. Y pues ni modo, ¿verdad? Hay que ir a trabajar en domingo. Pensemos en los turnos y pensemos en los médicos, que muchas veces les tienen que trabajar en domingo, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Así son los tiempos modernos. Pero en todo lo posible, siempre primero el Señor y después todas las cosas de la vida, ¿verdad? Aún la casa, la familia, el trabajo. Y procurar organizarnos de tal manera que el tiempo del Señor quede libre, porque es cuestión de organización. Entonces eso está enseñando Jesús también aquí, ¿verdad? Lo importante que es. Entonces el que tiene riquezas y que está pegado a las riquezas, es muy difícil que las deje para seguir a Dios, para buscar a Dios, para seguir a Cristo. Si me permite compartir un proverbio respecto a lo que usted está mencionando, ahí mismo dice que lo malo no es ser rico o tener riquezas, sino es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Sí, ese amor que es superior al amor a Dios. Ahora, Jesús les pone un ejemplo. Dicen, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A nosotros nos parece a veces que cuando lo oímos y conforme a nuestro contexto, pensamos, pues qué ejemplo tan fuera de razón pone Jesús, ¿verdad? ¿Por qué agujas conocemos? Pues las agujas de coser. Y la aguja más grande que conocemos, pues es la riera que llamamos, que tiene un ojote así porque es para que entre cordón o mecate o X, pero pues por ahí no puede pasar un camello. Pero en el contexto bíblico, una aguja era una puerta en la muralla, ¿verdad? Si nosotros pensamos en las ciudades amuralladas, había una puerta grande que era la entrada principal, pero esa se cerraba de noche. ¿Por qué? Porque las invasiones eran comunes y había que proteger a la ciudad. Pero había una puerta pequeña que era para personas. Era una puerta que de alguna manera tenía una forma de ojiva y luego era angostita, y para que nada más una persona pasara. ¿Por qué una persona? Porque de una persona puede controlarse la entrada y de una puerta ancha no puede controlarse, ¿verdad? Entonces, por la forma de esas puertas se les llamaba aguja, porque tienen como un ojo y luego es larguita hasta el suelo. Esa es la razón por lo que dice Jesús. Una persona podía pasar por aquella puerta llamada aguja, pero no un camello, porque el camello está gordito, ¿verdad? Entonces no podía pasar ni bestias, ni carros, ni multitudes podían pasar por aquella puerta. Entonces es por eso que dice, más fácil es pasar a un camello por una aguja a que un rico tenga posibilidad de entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que haya ese apego a las cosas materiales tan fuerte que nos impida llegar a Dios o salvar la vida. Yo les ponía en las clases anteriores el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, de la gente que se perdió por el apego a sus cosas o a su posición, ¿verdad? Soy importante, no me pueden tocar, ¿verdad? Y morir en los campos de concentración.
Entonces, dice Jesús, vamos a seguir con la lectura en el versículo 26. Jesús, cuando pone estas cuestiones delante de las multitudes, entonces los discípulos que también están oyendo se acercan a Él y dicen, Señor, si tú pones las cosas así es muy difícil que seamos salvos. ¿Quién va a ser salvo? ¿Verdad? Es muy difícil lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque cual más cual menos tiene apego a su pesito con el que va a comprar el pan, ¿verdad? Cual más cual menos, ¿verdad? Y entonces ellos le dicen al Señor, bueno, Señor, ¿y nosotros qué? Nosotros dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestra familia, dejamos los amigos, la ciudad donde vivíamos para seguirte y hemos estado contigo todo el tiempo. ¿Cómo ves, Señor? ¿La haremos? ¿La haremos, verdad? Y entonces Jesús les dice, ¿verdad? El que haya dejado cualquier cosa de que se haya desprendido por el reino de Dios, dice, recibirá mucho más. Que si dejó casa, que dejó trabajo, que si dejó familia, sean hijos, sean padres, sean hermanos, lo que sea, el que haya dejado algo por amor al reino de Dios, recibirá mucho más, ¿verdad? Mucho más en este tiempo, dice, ya ahora, y la vida eterna en el siglo venidero. O sea, tienen asegurada, de alguna manera les está dando esa confianza que ellos necesitaban. Ya tienen la vida eterna porque me han seguido, porque han buscado el reino, porque recordemos, el reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Jesús es ese reino que se ha acercado a nosotros, ¿verdad? Y el que está con Jesús se ha acercado al reino, ¿verdad? Ha buscado el reino. Entonces, de alguna manera los tranquiliza porque miren, los discípulos, vamos a pensar, comparar los discípulos con el joven rico. ¿Qué dejaban los discípulos? ¿Eran ricos los discípulos? No, tenían el producto de su trabajo, ¿verdad? Lo que ganaban con su trabajo y eso lo dejaron. El joven rico tenía muchísimo, pero estamos con el ejemplo aquí entre los ricos que traían la bolsa llena de oro y la viuda que nada más tenía una monedita, ¿verdad? O dos moneditas. Pero ¿qué dice Jesús? No es la cantidad. No es la cantidad, es la proporción de lo que tienes y que le das al Señor. Los discípulos no tenían mucho, eran pobres, era su trabajo, pero no nada más habían dejado el producto de su trabajo, sino la posibilidad de llegar a ser ricos, ¿verdad? Porque el trabajo te da posibilidad de llegar a ser rico, y eso Jesús lo tomaba en cuenta. Sí, hermana Nelly. Gracias. En comparación con un rico y un pobre, obviamente que el rico es el que tiene mucho, pero por ejemplo para los apóstoles, ellos dejaron todo lo que tenían. Sí. Y eso era en la misma proporción comparativa con el rico, porque el rico tenía mucho materialmente hablando, y eso era lo importante para él. A lo mejor para los apóstoles lo importante era su familia, lo mucho. En comparación con el rico, eso lo dejaron. Ajá. Miren, nosotros en la vida diaria podemos comparar sin ninguna dificultad quién es capaz de dar más. Si nosotros vamos a un lugar pobre y llegamos, por ejemplo, a preguntar alguna cosa a la casa de la mejor casita que se ve en el lugar, pues nos van a decir, sí, aquí, allá, no, pues no sé lo que usted pregunta, no lo conozco.
y no sé de lo que usted me pregunta, no sé qué está buscando. Pero vamos a una casita pobre. Y ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy contentos de que hayamos llegado. Y pásele, ¿no es lo primero que dicen? Pásele, siéntese. ¿Quiere un cafecito? Lo poco que tienen lo ofrecen. El pobre es más generoso que el rico generalmente. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Hay gente de mucho dinero que es muy modesta, que ni lo presume siquiera, y es generoso para dar, ¿verdad? Pero son excepciones, porque generalmente, como dijo alguien, no, pues tengo porque lo cuido, por eso tengo. Hermana, pero también hay ricos que viven miserablemente. Sí. Porque existe una historia de uno de los hombres más ricos de Monterrey, que no voy a decir el nombre, que sus carros último modelo, en su hora de su muerte, nunca los usó, vivía miserablemente, él nada más comía hamburguesas y de las más baratas las tenía congeladas, y los carros tenían hasta plantitas por dentro. Sí, o sea, vivía miserablemente siendo riquísimo materialmente hablando. Sí, porque nos duele gastar, hasta en nosotros, porque el deseo del corazón es atesorar el dinero. Esa es la avaricia, ¿verdad? Que queremos, pero no queremos gastar ni un céntimo, nomás lo indispensable para mantener la vida. ¿Verdad? Es el avaro, ¿verdad? Que no quiere gastar. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Y reconocer la generosidad donde la veamos y darle gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por la gente que es generosa como es generoso nuestro Dios. Muy bien. Sí, pastor. Sí, nada más me gustaría aclarar o enfatizar, ¿verdad? De que cuando Jesús habla de dejar casa, padres, hermanos o mujer o hijos, no lo dice de una manera literal, ¿verdad? Porque pues alguien puede tomarse de ahí para decirle a su esposa, ¿sabes qué? Pues te dejo porque voy a seguir a Jesús. Entonces hablaba más bien en el mismo contexto del rico, ¿verdad? De que el rico amaba más las riquezas que a Jesús. Entonces también es lo mismo, tener en prioridad a Jesús antes que casa, padres, hijos, esposa, etcétera. Sí, también tenemos que ver el contexto de lo que está pasando. Jesús estaba preparando gente, entonces la gente que estaba con él tenía que estar con él todo el tiempo, y en ese contexto dejaban familia, dejaban casa, dejaban trabajo, en ese contexto del momento en que Jesús está viviendo aquí, ¿verdad? Pero como dice el pastor, no es la enseñanza el que pongamos como pretexto a Dios para ser irresponsables con nuestras obligaciones, ¿verdad? Entonces, por eso siempre también les decía, ¿verdad? El costo, ¿qué cuesta? Considera el costo, ¿verdad? Para que luego no andes con asegúnes, ¿verdad? Por ejemplo, un ministro. Yo recuerdo mucho un pastor al que quiero mucho, joven para mí, porque pues cuando yo ya era una adulta, muy adulta, que entré al seminario con 46 años, pues los jovencitos como el pastor eran chamacos, ¿verdad? Entonces un pastor así de esa época, que sufrió para entrar al ministerio porque era el hijo mayor, su mamá estaba viuda, necesitada. Y entonces me voy al ministerio y mi mamá, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a ser responsable de mi mamá? Lloró mucho y al fin buscó consejo pastoral y le dijo al pastor que lo asesoró, si tu llamamiento es verdadero y si Dios te está llamando al ministerio, debes obedecerlo. Y si tú tienes suficiente confianza en Dios para seguir el ministerio, debes de tenerlo también esa confianza para saber que Dios va a suplir todas las necesidades de tu madre. Y así pasó, ¿verdad? Se decidió, fue al seminario, fue pastor
y a su madre nunca le faltó nada. Eso habla de lo que Jesús hizo en la cruz con su propia madre. No la dejó sola. Ajá, porque si dejáramos solas a nuestras familias o fuéramos irresponsables con las familias, estaríamos dando un mal testimonio, porque eso no es lo que Dios quiere. Somos responsables de ver por la familia. Tan es así que Jesús dejó a cargo a su madre de alguien y de manera específica. Tanto a uno como al otro les dio el mismo mensaje: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. O sea, tú te vas a hacer cargo de ella y tu madre, él va a ver por ti. O sea, claritito. Y fíjense el ejemplo que nos pone Nelly. Jesús tenía más hermanos, pero podían aducir: yo no soy el mayor. ¿Para qué se iba? ¿Para qué andaba en esos asuntos? Su responsabilidad era de él, no es de nosotros porque no somos los mayores. Podía suceder eso. Por eso Jesús se asegura, aunque tenía hermanos, se asegura de que haya alguien en su lugar que se haga cargo de su madre. Ahora, Jesús nos pone un ejemplo de la responsabilidad con nuestros mayores. ¿Se acuerdan que critica a los que dicen que no pueden ayudar a su padre? Porque con lo que te pudiera ayudar es la palabra, es ofrenda a Dios. Ahorita se me va la palabra en hebreo, ¿verdad? Y les dicen: no seas hipócrita, ¿verdad? Primero es ayudar a tu padre y a tu madre, y luego separa aparte para Dios. O sea, no pongas de pretexto: no, pues esto con lo que te podía ayudar ya se lo dediqué a Dios. Es nomás sacarte de la responsabilidad, es un pretexto. Y qué terrible es poner a Dios como pretexto para no cumplir con nuestras obligaciones. Eso es muy, muy malo, ¿verdad? Entonces todo eso está enseñando Jesús. Seguimos con el versículo 31. Jesús aquí dice que los tomó, o sea, los llevó aparte y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. O sea, su propósito de él era llegar a Jerusalén. Aquel viaje era precisamente para llegar a Jerusalén. Ya viene por aquí, ¿verdad? Y subimos a Jerusalén. Yo les digo que el subir es cierto, Jerusalén está en alto, pero también es una palabra teológica. Siempre se sube a Jerusalén, porque el ir a Jerusalén es acercarse a Dios, porque ahí estaba el templo. Entonces, ir a la presencia de Dios es ir arriba. Por eso siempre, de donde vinieran, de cualquier lugar, se decía: subimos a Jerusalén. Entonces, no es nada más una referencia a altura, sino es una referencia a la casa de Dios, ¿verdad? Por eso le digo que subir es una palabra teológica. Y dice Jesús: como nos estamos acercando y vamos a subir a Jerusalén, se van a cumplir todas las cosas que los profetas han dicho acerca del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que sería entregado a los gentiles, que sería escarnecido, afrentado y escupido. O sea, los está preparando. En Lucas esta es la segunda vez que les habla acerca de su muerte. Entonces, no nada más que va a morir, sino en la forma violenta, inicua, que van a usar para su juicio y para su camino hacia la muerte, ¿verdad? Y entonces les describe, ¿verdad? Escarnecido, o sea, va a sufrir en su cuerpo, ¿verdad? Afrentado, lo van a hacer que ponerlo en vergüenza, que es una afrenta lo que van a hacer con él, como lo van a tratar.
y escupido, o sea, desechado. Recuerden que escupían a las gentes despreciables, ¿verdad? Entonces, todo eso. Afrentado es algo diferente en Lucas, que no usan los demás evangelios. ¿Por qué? Porque Lucas está haciendo ver aquí que lo ofendieron de una manera muy, muy profunda, ¿verdad? Fue muy profunda. Y dice, y después de que lo hayan azotado, le matarán. O sea, voy a morir. Vamos a Jerusalén y voy a morir en Jerusalén. Pero resucitaré al tercer día. Y aunque son muy claras las palabras de Jesús, muy claras, dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Aquí hay dos cosas. Primero, ellos van, es casi una marcha triunfal, aquel caminar de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén y estar ahí en la Pascua. Y para ellos tienen la idea tan grabada de que Él va a proclamarse rey, que esperan una llegada de triunfo, una llegada de gozo, una llegada de gloria, pero una gloria material. Él va a ser el rey, el príncipe de aquel pueblo y se va a poner sobre los romanos. Entonces, con ese pensamiento, oye, ese de que lo van a ofender y lo van a injuriar y van a escarnecerlo y lo van a escupir, ¿de qué está hablando? ¿Si va para ser rey? No, por eso no entendían. Y también cuando dice, y le matarán, ellos no les cabía en la cabeza que un ser tan especial, con tanto poder de parte de Dios, pudieran ponerle la mano encima. Entonces no entendía nada de eso y le matarán, ¿no? ¿Verdad? Pero también hay una cierta piedad de Dios para que no sufran tanto de antemano, porque el hecho de no comprender hace que los protejan del sufrimiento, de que lo van a perder. Miren, un ejemplo muy claro de cómo nos cegamos es cuando tenemos un enfermo y le hacemos la lucha y le buscamos y lo curamos, y este médico y el otro y aquí y allá, y procuramos que es un enfermo terminal, pero ¿lo vemos? No lo vemos. O sea, estamos haciendo toda la lucha para que salga adelante, va a salir adelante. No lo vemos, porque no queremos verlo, no queremos aceptar que va a morir. Un amigo, compañero de preparatoria que es médico, platicando con él una vez, dice, anda Irina, casi me moría. ¿Por qué? Dice, pues me dio un infarto, iba al aeropuerto y ya casi llegando al aeropuerto que me empiezo a sentir mal, me ahorillo y empecé a tener problemas. Y entonces le aviso a uno de mis hijos, oye, no puedo llegar al aeropuerto porque tengo esto y esto. Y no te apures, papá, y voy por ti. Y dice, ¿y qué crees? Ni cuenta me daba que era un infarto con todos los síntomas claros. Y no, dice, porque no quería reconocer que me estaba dando un infarto. Y era médico. Pero dicen que los peores pacientes son los médicos, ¿verdad? Para todo, para diagnosticarse, para tratarse, para aguantar los tratamientos. Siempre son los que más protestan entre los enfermos, ¿verdad? Pero él me decía, casi como un testimonio, él es cristiano también, y me decía, no quería reconocer que me estaba dando un infarto. Yo no sé qué tenía, me sentía mal, pero no era un infarto. O sea, fueron por él, afortunadamente, y a tiempo. Lo llevaron al hospital y sí, directo a cuidados intensivos ya, porque tenía un infarto, ¿verdad? Ya después no supe de él, he preguntado por él, pero no me han dado razón. Él es presbiteriano. Bueno, entonces así nos cegamos, y esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Estaban cegados, no querían reconocer. Y ya les digo, en parte por su idea preconcebida de lo que era el reino de Jesús, y otra por piedad de Dios para que
no sufrieran antes de tiempo. Seguimos, todavía tenemos tiempo con el versículo 35. Aquí vemos nosotros, dice que acercándose Jesús a Jericó. Entonces ya vemos que ya está aquí, en Jericó, ya está muy cerquita de Jerusalén, ¿verdad? Es una jornada, es muy poco lo que faltaba para llegar. Y ahí es donde está un ciego sentado junto al camino, ¿verdad? Y como estaba ciego, pues no podía trabajar. Entonces, para poder vivir tenía que pedir limosna. Entonces, ahí como ya dijimos que es tiempo próximo a la Pascua, hay mucha gente que está caminando, que viene del norte para llegar a Jerusalén. Entonces, ahí está él aprovechando para pedir limosna. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y tiene posibilidad de sacar su sustento. Y entonces, ahí donde está sentado, pidiendo limosna, oye a una multitud que pasaba. O sea, la gente pasa 2, 3, 5, 7, hay bastante gente, pero sintió que eran muchas voces, muchas voces, y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente? ¿Qué sucede? Y entonces le dicen, ¿verdad?, que pasaba Jesús Nazareno. Y entonces, donde se da cuenta que es Jesús el que viene, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante de Jesús, o sea, abriéndole paso, abriéndole camino, cállate, cállate, o sea, no molestes, ¿verdad? Deja que pase porque lleva prisa, ¿verdad? Entonces lo trataban de callar, pero entre más lo callaban, el hombre más recio gritaba, ¿verdad? Y llamaba a Jesús, ten misericordia de mí. Seguimos con el 40, con la lectura del 40. Dice, Jesús entonces se detuvo, deteniéndose, dice, mandó traerle a su presencia. Y entonces cuando llega le pregunta, ¿verdad? Bueno, tú estás grite y grite y pides que vaya contigo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Aquí Lucas es muy escueto, pero los otros evangelios, Marcos y Mateo, nos hablan de que estaba lejos y Jesús dijo, a ver, vayan. Mandó a uno de los discípulos, tráiganmelo, a ver quién es este hombre que me llama. Y dice que él aventó su manto para ir con Jesús. Quiere decir, que el manto representa tu abrigo. Recuerden que es clima de desierto, te protege del calor en el día el manto, te protege del frío en la noche. Es tu cama cuando te vas a dormir, ¿verdad? Es tu cama, te acuestas en tu mando y te tapas con él, pero él lo avienta. ¿Qué quiere decir? Era más importante ir a Jesús que la única pertenencia que tenía. Lo aventó y vaya al encuentro de Jesús. Y Jesús, aunque él sabe todas las cosas, pero quiere enfrentarlo con su necesidad. A ver, ¿cómo está tu necesidad? ¿Qué reconoces como tu necesidad? Y entonces lo manda a traer a su presencia y le dice, ¿qué quieres que te haga? O sea, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. O sea,
Mi calamidad es que no veo, Señor. Todo lo demás está bien, pero no veo. Y esa de no ver no me deja poderme mantener, tener un trabajo. Que reciba la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Dónde está la fe de este hombre? En que saber que era Jesús el que pasaba y saber que él era el que le podía remediar su situación. Esa confianza en él al grado de no dejar que nadie le impidiera que Jesús lo oyera. Terquear y terquear y terquear para llegar a Jesús. Ahí está la fe demostrada de ese hombre. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y yo quiero hacer otra vez, como lo he hecho muchas veces, hincapié en la palabra salvación y sanidad, que en el hebreo es la misma. Entonces, cuando Jesús sana, a los que vienen a Jesús también los salva. Entonces, por eso no dice, eres sano, sino tu fe te ha salvado, porque es junto, van juntas las dos cosas. Muchos comentaristas dicen que no necesariamente a los que sana Jesús los salva, ¿verdad? Pero el venir a Jesús es la condición para ser salvo, ¿verdad? Ahí el que necesita de Jesús y viene a Él, obtiene la salvación. ¿Por qué? Porque tiene fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, todavía no hay el sacrificio de Jesús, todavía no hay nada de eso, pero hay fe depositada en Jesús. Entonces, dice que inmediatamente vio y entonces no se fue a sus asuntos, a decirle a su familia, veo. No, dice que seguía a Jesús, se quedó con Jesús y glorificaba a Dios. Eso, ahí es donde se reconoce ese buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Y glorificaba a Dios. Y además todo el pueblo que fue testigo, dice, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Por eso dice que nosotros hagamos cosas agradables a Dios y que bendigamos a los pobres, ayudemos a los pobres, para que muchas acciones de gracia se eleven hacia Dios. Porque el que recibe el bien de nuestra parte va a darle gracias a Dios por ese bien recibido. Entonces va a haber gozo en los cielos por tantas gracias, alabanza hacia Dios que se levanta. Yo creo que ahora sí ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, terminamos. Hermana, nada más si me permite, me llama la atención que un ciego reconoció a Jesús, ¿verdad? Al grado de que le dice Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ese era un hombre que conocía Mesías, de Jesús, ¿verdad? sí. Entonces como el que no ve tiene pudo ver a Jesús. Tiene más visión espiritual que los que ven. Así sí, es. Sí, porque él había oído posiblemente de Jesús, no veía, no lo conocía, pero lo reconocía como el hijo de David, al Mesías prometido. Pero ahí es donde también vemos la fe. Muy bien, hermanos, vamos a orar para poner este estudio en las manos de Dios.